Hola a todos y bienvenidos. En este vídeo quiero contestar a una pregunta que me hacen bastante a menudo y explicaros el por qué la gente en Rusia siente odio hacia los gays. Bajo este término sobreentiendo las personas homosexuales en general. Tengo que confesaros que amo a mi país, aunque no me identifico completamente con sus habitantes. Ahí pasan cosas feísimas y hay muchos problemas, y entre ellos está el fenómeno de homofobia. Hay varias causas de ello. Para que os quede más claro, decidí separarlas en tres grupos. Teóricamente podemos llamar las causas culturales, psicológicas y políticas. Vamos a ver qué os puedo contar sobre cada cual de ellas. Hay que aceptar que Rusia está un poco atrasada en su desarrollo cultural comparando con varios países de Europa. Se sabe que prácticamente cada 10 años se cambia el punto de vista que se solía haber acerca de algunos fenómenos sociales. Y la gente rusa en muchos casos siguen teniendo la mentalidad rígida. No obstante, cada poco se realizan las investigaciones científicas y se demuestran cosas que antes se desconocían. Y también se desmienten las premisas que se solía ver como la verdad absoluta. De tal forma, en la Edad Media se consideraba que la mujer puede ser bruja y que la única forma de preservarse de su magia maligna era quemarla viva. En mi opinión, lo mismo va a pasar con la homofobia de ahora. En la época de Stalin, en los años 1930 y 40, a los gays les encerraban en las cárceles. Y ahora a nadie se le va a ocurrir que el deseo de buscarse pareja del mismo sexo puede ser un delito. Sé que os habéis sorprendido mucho por lo que he dicho sobre las cárceles. Lamentablemente era así porque hubo una práctica de pensar que la homosexualidad es el trastorno psíquico. Por desgracia, todavía existen las personas que siguen opinando que es una enfermedad mental. Ellos miran a los gays y lesbianas con desprecio y hasta les pueden odiar. Y aquí hay algo que no encaja en la lógica común, ¿sí? Si suponemos que lo del trastorno es verdad, ¿para qué odiar a los enfermos? La explicación es la siguiente. Atención. El pueblo ruso detesta a todos los que pertenecen a la minoría. En mi país, en el país donde nací, es interesante pertenecer a la mayoría y nunca al revés. La minoría se discrimina sumamente. Fijaos que es el mismo mecanismo que cuando odian a las minorías étnicas y a los minusválidos. Continuamos con las causas psicológicas. En este punto me gustaría introducir el término homosexualidad latente. Obvio que la homosexualidad en sí es el fruto de múltiples factores, tales como la predisposición fisiológica, hormonal o la socialización particular en el periodo de la infancia. Debido a que esta cosa se mira mal, un gran número de personas prefieren rechazar sus pensamientos homosexuales. De esta forma, intentan construir una vida, en comillas, como la de los otros, pero al final enfrentan muchos conflictos y terminan viviendo con otro o otra homosexual. Seguro que conocéis unos casos así. Pero también puede ocurrir de otra manera. En Rusia hay bastantes hombres que muestran agresión hacia los gays. Son aquellos que organizan las marchas en contra del colectivo LGTB o hasta ejercen los actos de violencia hacia ellos. Cierta cantidad de psicólogos que escuché demuestran que este grupo de personas padecen el complejo de no poder aceptar su identidad homosexual. No me sorprendería si en ciertos casos sea verdad, porque este odio tan marcado y desesperado es en realidad el odio camuflado hacia sí mismos. Y por último, vamos a ver la causa política de la homofobia rusa. Investigando este tema, descubrí que en YouTube de habla rusa hay muchísimas tertulias políticas que hablaban sobre este asunto tan polémico. Y era sorprendente, en cada de ellas participaban hombres que gritaban palabras ofensivas a los gays y también curas ortodoxos que declaraban que la homosexualidad es obra de Satanás.
Hablaban muy mal sobre Europa, diciendo algo como que es un territorio del vicio porque la homosexualidad está socialmente aceptada. Después de ver unas cuantas me sentí bastante mal y me apareció el deseo de irme a duchar para quitarme de encima todo lo que acababa de escuchar. Ahora bien, haciendo estos análisis entendí que en cierto modo la televisión y la propaganda se preocupan por hacer un problema que pueda ocupar las mentes de las clases bajas, simplemente para que no vean los males verdaderos del país, por ejemplo que los jubilados en Rusia son los más pobres, o que los precios crecen constantemente, así como la desigualdad social, o que todavía somos el tercer mundo con la inmensa cantidad de petróleo y gas que tenemos por culpa de que los oligarcas roban el país. Con todo esto en el fondo, ¿por qué nos debe preocupar con quién se acuesta Juanito del piso de arriba, con una mujer o con un hombre? Exactamente porque el gobierno ruso está artificialmente creando el problema que puede distraer la atención de las masas. Bueno, ya es todo por hoy. Espero ver sus comentarios debajo y os invito a suscribirse a mi canal y poner me gusta a este vídeo. Os mando un beso enorme y hasta la próxima.